Hola, buenas tardes, mi nombre es Oriana Bermúdez y hoy les voy a explicar un poco sobre lo que es la comunicación escrita. La comunicación escrita es aquella que se establece a través de las palabras o de códigos escritos y siempre es necesario para llevar a cabo una comunicación uno o más receptores y emisores. En este caso, el emisor y el receptor deben compartir el mismo código escrito para que la comunicación sea efectiva. Por ejemplo, si se comparte a través de una carta, que es un canal, el receptor es aquel quien lee y recibe la carta, mientras que el emisor es aquel que la escribe. Otro de los canales o ejemplos que se pueden utilizar sobre la comunicación escrita, podemos conseguir los folletos o volantes en donde los textos se transmiten con un mensaje vinculado a alguna propaganda o publicidad. También podemos conseguir lo que son las cartas ya antes mencionadas. En estas son textos cuyos mensajes se escribe en un papel que se suele colocar en un sobre, luego un correo para llegar a su destino. Es importante recalcar que la comunicación escrita siempre tiene que haber algo que sea físico, algo tangible, ya sea una carta, un correo electrónico, un teléfono, algo que pueda ser tangible, incluso hasta una pared. También conseguimos los correos electrónicos como uno de los ejemplos de la comunicación escrita. Los correos electrónicos también forman parte de esta, son la versión moderna de las cartas. Y todo el mundo lo utiliza y lo maneja. Se envían a través de internet, a diferencia de estas, permiten adjuntar otro tipo de archivos, ya sean audiovisuales, solamente videos, imágenes, entre muchas otras, diarios y revistas. Estos son textos cuyo contenido suele estar vinculado con la actualidad y se escriben con el fin de informar o entretener al público. Sigue siendo algo totalmente tangible, en donde existe un emisor, en este caso la marca de la revista, y un receptor, que es aquel cliente interesado en comprar y adquirir el artículo, siempre manteniéndose informado y una comunicación en medio del proceso. Los libros también son textos cuyas principales funciones son entretener y difundir el conocimiento. A diferencia de los diarios o de la revista, no tienen una periodicidad y no están pensando en ser descartados. Pertenecen a los géneros más variados y, salvo excepciones, no pierden vigencias. Los libros siempre se mantienen, existen diferentes categorías para poder entretener diferentes tipos de público, y siempre de igual manera hay un escrito de por medio, lo cual hace que la comunicación siga siendo escrita y acatada por un público en específico. Plataformas de internet, que son textos que se utilizan en sitios web, y redes sociales como WhatsApp, X, Instagram, Facebook también, sigue siendo un método de comunicación en donde se pueden expresar nuestras opiniones y siempre va a haber alguien al otro lado de la pantalla interesado en leerla. Otra de las cosas que podemos adquirir como consejos o quizás como claves con respecto a la comunicación escrita es que estas nos permiten la difusión del conocimiento. Ya con la tecnología que existe se puede difundir o plasmar una idea de forma masiva, digamos que arropando a una población entera. El tiempo ya no es un obstáculo. Los mensajes se pueden almacenar y difundir de generación en generación, es decir, no existe un tiempo límite, algo que queda en la historia. Pueden pasar quizás notas de voz o imágenes de generación en generación y no ser una limitante el tiempo o la historia. Las distancias se rompen. Al igual que con el tiempo, las distancias ya no son un impedimento, debido a que contamos con tecnología que nos permite de igual manera la difusión del conocimiento, puesto a que la escritura permite transmitir mensajes sin limitaciones espaciales. Gracias también a la tecnología existen ahora, por ejemplo, quizás novelas, poesías que estuvieron en otros países, fueron trasladadas de idioma y hoy en día las tenemos en nuestra mano dentro de nuestro televisor. Igual podemos entender las ideas de otras culturas. Ayuda a fortalecer los vínculos personales. Las cartas primero y luego los correos electrónicos, chats, redes sociales han ayudado a las personas a mantenerse en contacto a lo largo de estos tiempos, incluso rompiendo vínculos que la distancia habían roto anteriormente.
Enriquece también la cultura. Gracias a la comunicación escrita surgieron nuevos tipos de expresión de géneros, como las novelas, las poesías, los cuentos y las obras de teatro. Ahora, también existen ventajas y desventajas con respecto a la comunicación escrita. Dentro de estas ventajas podemos mencionar que a nivel social, la comunicación social permitió la organización. A través de la escritura se pueden reglamentar ciertas leyes, códigos que estructuran y guían el comportamiento de una sociedad. También fomentan a la reflexión y junto con ellas también disminuyen la distorsión. La escritura acorta a los niveles de interpretación y manipulación que un intermediario puede introducir en el mensaje que elaboró a otra persona. Sin embargo, también presenta ciertas desventajas para la sociedad que son importantes mencionarlas. Estas no suelen tener retroalimentación, salvo en el caso de los chats. Por lo general solo hay respuesta de parte del receptor, o si lo hubiera no es una respuesta inmediata, por lo cual no se mantiene la conversación. Es una habilidad que se adquiere y es difícil de adquirirla, salvo porque, por ejemplo, para producir un mensaje escrito, el emisor tiene que saber escribir. Del mismo modo, para decodificar un mensaje de este tipo, el receptor debe saber leer. Y es importante mencionar que quizás no en todas las naciones del mundo todavía existen personas que sepan leer o escribir, porque el analfabetismo todavía está presente, quizás no en nuestra sociedad, pero sí en otras sociedades. No permite realizar aclaraciones. La mayoría de los casos no es posible hacer correcciones o aclaraciones sobre un mensaje que ya ha sido transmitido. Otra de las cosas que se puede acotar como una desventaja es que, por ejemplo, al momento de escribir una carta, no estamos hablando y nuestro tono de voz no está siendo interpretado por la otra, no está siendo escuchado por la otra persona con la emoción con la que nosotros estamos escribiendo, ya sea la carta o un mensaje. Entonces, las opciones que tiene el receptor de interpretar el mensaje a su humor, a su estado de ánimo, es totalmente, es algo que no tiene control. Aquí es donde se mencionan las desventajas. A veces podemos escribir, quizás en el caso de los chats, un mensaje como que hola, ¿cómo estás? Y la otra persona puede interpretarlo como hola, ¿cómo estás? Cuando en realidad no es así. Entonces muchas veces la comunicación escrita se puede fomentar, se puede llevar a la interpretación personal. A veces puede ser mal o a veces puede ser para bien. Pero bueno, esa es una de las cosas. La comunicación escrita, pues sí, es sumamente importante en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, siempre está presente. Bueno, muchas gracias. Eso es todo.